Pues en realidad voy a presentar un panorama casi que de hechos históricos de algo que pocas veces tocamos en nuestros cursos de licenciatura porque pues, no nos da tiempo. Y menos no tenemos un curso de Asia que abarque del siglo XVI al siglo XIX. Entonces yo voy a referirme un poco a la parte, pero no un poco, sino voy a referirme totalmente a cómo los rusos, vamos a generalizar de esta manera, a un pueblo que estaba conformado no solamente por los eslavos que emigraron a la parte del noreste de Europa, que son los eslavos del este, sino que ahí también había grupos de jineses, grupos de baltos y después llegaron los vikingos. Entonces todos estos pueblos pues, se conjugaron y formaron lo que después se identificaron a sí mismos como los rusos, ¿no? O los rusos blancos, o los rusos grandes, como les decían en la iglesia santa. Bueno, estos rusos que se encontraban en Europa, si nosotros vemos el mapa, y por eso se los traje, de lo que vamos a lo que nos vamos a referir es a cómo estos rusos se fueron extendiendo por el norte de Asia, pero nuestro norte de Asia pues va a abarcar la región de la taiga y de la tundra. Me voy a tener que parar. Aquí la compañera ya viene. Los Rus están más o menos aquí, ¿no? Y cuando todavía no se forma el imperio propiamente dicho, estos territorios pertenecen a lo que se llama la principalidad de Novgorod, en el que la ciudad más importante, evidentemente, es Novgorod, que estaba ocupada precisamente por este grupo de personas que se llaman los Rus y que se dedicaron fundamentalmente a explotar el comercio de pieles finas, especialmente de la marca sibelina, que es lo que ahora también llamamos frisón, que pues ya casi nadie ni siquiera lo conoce, pero que cuando no existían las calefacciones ni estas fibras sintéticas térmicas, lo único que te podía consolar del frío viviendo en la taiga y en la tundra era precisamente las pieles. Las pieles fueran finas o no fueran finas. Pero cuando se forman estos estados, no solo en Europa Oriental, sino también en Europa Central y en Europa Occidental, las élites empiezan a consumir las pieles finas como un signo precisamente de rango, de riqueza, que fue un elemento que los pueblos que se expandieron desde Mongolia hasta acá, pero eso del siglo XII, utilizaban también como símbolo de prestigio. Las pieles finas, llevar capas o gorros de pieles finas. Entonces, estos pueblos, o este pueblo de Novgorod, tenía relaciones comerciales con Europa por un lado, tenía relaciones comerciales con lo que quedaba del imperio bizantino hasta que desapareció, que no se ve aquí, y con los restos del califato abasí, ¿no? Y así se fueron creando los mercados en los que se consumían las pieles finas, como les digo, la de marca sibelina, y la de cerdo plateado también era muy demandada. De esta manera entonces Novgorod empieza a extenderse por esta región hasta que llega a los montes Urales, a la ladera oeste, o sea, todavía en Europa, de los montes Urales. El accidente geográfico que divide, ¿no?, que ha hecho que los seres humanos, digamos que está dividida esta masa continental, son precisamente los montes Urales. Para acá es Europa, para acá es Asia. Y aquí tenemos entonces el norte de Asia. Los novgorodianos empezaron a explotar las pieles finas de aquí, porque ya se habían terminado todos los animales que proporcionaban esas pieles finas en lo que llamamos el bosque boreal. Entonces inician la explotación de las pieles, por supuesto intentando someter a los pueblos que viven en la tundra y en la taiga, y que son pueblos fundamentalmente de cazadores, pues escasamente recolectores, porque no tienen muchas cosas que recolectar, pero sí viven de lo que ofrece el mar
¿no? Que son morsas, por ejemplo, peces, y de lo que ofrece el bosque, que son, bueno, el animal que por supuesto más cazan para comer, es el reno. Y para vestirse, también usan la piel de reno, pero para denotar su rango o a qué grupo pertenecen, utilizan las pieles finas, pero no hacen una cacería indiscriminada. Cuando los de Novgorod necesitan más pieles para abastecer estos mercados, pues entonces empiezan a avanzar sobre esta región, aunque no la colonizan. Procesos internos en el desarrollo mismo de lo que llamamos la Rus, que más tarde se convierte en el Imperio Ruso, provoca que el Principado de Moscú o de Moscovia logre conquistar todas estas tierras, y entonces, impulsado el propio zar al ver la riqueza que esto tiene, que las pieles finas le pueden otorgar, porque no hay mucho oro ni mucha plata en ese momento que puedan sacar de las minas que se pueden explotar. Hoy en día que tienen una mejor tecnología, pues claro que sacan mucho oro, pero además todavía no se extienden sobre este territorio, que es el que le está dando más riqueza mineral hoy en día y petróleo a Rusia, ¿no? Entonces, en este momento lo que hay en el siglo XVI y XVII son básicamente las pieles. Moscovia conquista entonces todo este territorio, hace un proceso, o se da un proceso de unificación, se forma el imperio, y uno de los objetivos que va a tener el zar, pues por supuesto, es conseguir recursos para tener un ejército que le permita mantener bajo su control a estas tierras que ha unificado, y para ello, pues, uno de los recursos de los que voy a echar mano es precisamente del comercio de pieles. Pero el zar mismo, o el Estado ruso mismo, pues no lo puede hacer, y permite que cazadores y comerciantes de origen a veces ruso, y que se van combinando con las poblaciones que hay en Novgorod, que son fineses, forman un grupo de emprendedores, cazadores, comerciantes que van avanzando paulatinamente, ¿no?, al este de los Urales, y va siguiendo las rutas de los ríos. Por ejemplo, aquí tenemos el río Ob, pero también estos ríos desembocan en el mar Ártico. Entonces, la ocupación o la expansión de los rusos en el norte de Asia lleva dos rutas. La ruta marítima, que yo creo que no la pueden ver porque la pinté de amarillo, creo que no fue muy sensata la idea, ¿no? No sé si ven aquí una rayita. Y las rutas que son terrestres, pero que siempre siguen el curso de los ríos. Entonces aquí tenemos el río Ob, por ejemplo, y van avanzando, y atrás de los cazadores que someten, bueno, eso de que someten a los pueblos de recolectores y cazadores que están aquí, pues es así relativo, ¿no? Porque por medio del intercambio de regalos, y a veces exigiéndoles o tomando rehenes, los hacen que cacen para ellos. Pero como son pueblos nómadas, pues no pueden mantener un control estricto sobre ellos, porque se les desaparecen, se van, ¿verdad? Ahora los encuentran aquí, en el invierno a lo mejor ya tienen el campamento por acá, y los cazadores rusos, aunque sí están hechos para vivir, o bueno, están acostumbrados a vivir en el frío, bueno, tampoco pueden desplazarse tan rápidamente. Y además se puede uno desplazar rápidamente por tierra en el invierno, y en el verano por esta ruta. En el verano, ¿por qué no nos podemos trasladar aquí? Porque aunque el suelo al interior esté congelado y por eso no se puede cultivar, el suelo de cima se vuelve pantanoso en el verano. Entonces, o usamos los ríos, o realmente el mar, o es muy difícil transitar por aquí. Bueno, ahora ya está el transiberiano, ya no importa si es invierno, bueno, el invierno es un poco más difícil, pero en el verano ya es posible ir por aquí.